La humanidad siempre había sido vista como una peculiaridad en la vasta extensión de la Federación Galáctica. Mientras que otras especies alardeaban de su poder a través de siglos de guerra, expansión territorial y conflictos violentos, los humanos parecían ocupar un espacio diferente. Eran calmados, diplomáticos y estaban demasiado enfocados en actividades pacíficas. La mayoría de las razas ancianas de la galaxia encontraban entretenido que esta joven especie, que había surgido de su planeta aislado con grandes ideas de unidad y cooperación, contribuyera a la Federación principalmente con innovaciones tecnológicas, comercio económico e intercambios culturales. No era que la humanidad no tuviera un ejército. Todas las razas de la galaxia sabían que lo tenían, pero sus fuerzas no eran motivo de alarde. Mientras otras especies desfilaban con sus flotas de guerra y tropas terrestres fuertemente armadas durante las cumbres de la Federación, la humanidad enviaba negociadores, científicos y diplomáticos. El consenso entre las élites de la galaxia era que los humanos eran blandos, amables, eficientes, útiles, pero blandos. Así había sido siempre. La embajadora Zura, de los Te-Kari, una raza conocida por su obsesión con la fuerza y la dominación, era particularmente vocal sobre la posición de la humanidad en la Federación. Los humanos, solía burlarse durante las reuniones del Consejo, no son más que soñadores idealistas. Han olvidado la necesidad de la fuerza. Su historia puede estar llena de conflictos, pero ahora están muy alejados de eso. Las cámaras del Consejo se llenaban de especies que asentían en señal de acuerdo. Los humanos eran ideales para acuerdos comerciales y diplomacia neutral, pero cuando se trataba de verdadero poder, no tenían lugar en la mesa de los guerreros. Las potencias galácticas, razas como los Te-Kari, los Ragnar y los brutales Vex, eran las que se encargaban de la seguridad y la guerra. Los humanos, al parecer, estaban contentos de dejar que otros asumieran la carga del conflicto. Quizás sea mejor así, dijo Udan, un general Vex, cuyo pueblo era famoso por sus brutales métodos en la guerra. Los humanos no están hechos para el combate. Su sociedad se ha vuelto demasiado cómoda. Son incapaces de la violencia necesaria para mantener la dominación en esta galaxia. Detrás de puertas cerradas, las discusiones sobre los humanos eran más sinceras. Eran tolerados, a veces admirados por su ingenio y contribuciones tecnológicas, pero nunca temidos. ¿Por qué lo serían? Los humanos habían dejado claro que preferían la diplomacia al derramamiento de sangre, la innovación a la conquista. Y para la mayoría de la galaxia, eso estaba bien. Los humanos eran útiles, y eso era todo lo que necesitaban ser. Aún así, no todos compartían esta visión. Había algunas voces, apenas murmullos, dentro de la Federación que habían examinado más a fondo la historia de la humanidad. Los miembros más eruditos de la Federación habían estudiado la antigua Tierra, descubriendo la larga y sangrienta historia humana de guerras, desde conflictos tribales hasta guerras mundiales. Su especie había conocido la violencia de manera íntima durante miles de años. Los humanos habían luchado, matado y conquistado con una brutalidad que rivalizaba con la de las razas más endurecidas de la galaxia. Pero ahora eran diferentes. Habían cambiado. Lo han olvidado, dijo Zura, riéndose con desdén. Cualquiera que haya sido su pasado, lo han dejado atrás. Ahora se creen por encima de la guerra, y eso los hace débiles. Pero, incluso mientras hablaba, había quienes se preguntaban si eso era realmente cierto. La humanidad no había estado involucrada en conflictos galácticos significativos en siglos. Habían evitado enredos, manteniéndose alejados de guerras y disputas territoriales. Algunos decían que era porque temían perder. Otros creían que era porque se habían vuelto demasiado blandos para involucrarse en la guerra. Pero había otros, voces silenciosas y cautelosas, que sugerían una teoría diferente. Quizás la humanidad no temía a la guerra, sino a lo que podrían convertirse si se permitían involucrarse en ella de nuevo. Lejos de las cámaras del Consejo, en los oscuros confines del espacio, una nueva amenaza se estaba gestando. El dominio zoyano, una raza de conquistadores conocida por su ferocidad y hambre de expansión, se había vuelto más audaz. Habían probado las defensas de la Federación, atacando a especies menores en el borde exterior, pero hasta ahora el Consejo no había actuado con fuerza decisiva. Era como si esperaran que los zoyanos atacaran un lugar significativo antes de considerar una respuesta. Y entonces, los zoyanos encontraron su objetivo, una colonia humana en el borde del espacio de la Federación. No era la colonia más grande ni la más importante, pero era vulnerable, aislada, presa fácil.
Cuando los Zoyanos atacaron, no solo lanzaron un golpe estratégico. Desataron una brutal masacre. Comunidades enteras fueron arrasadas, hombres, mujeres y niños asesinados sin piedad. Los Zoyanos no dejaron nada en pie, enviando un mensaje claro al resto de la galaxia. Las imágenes del ataque se difundieron rápidamente, llegando al Consejo de la Federación en cuestión de horas. Y con ellas, vino la realización de que esto era más que una simple incursión. Era una declaración de guerra. El Consejo de la Federación se reunió en una sesión de emergencia, discutiendo posibles respuestas, pero para los humanos no había necesidad de deliberación. A pocas horas de recibir la noticia del ataque, la respuesta de la Tierra fue inmediata y absoluta. Nos encargaremos nosotros mismos, dijo fríamente el embajador humano, de pie ante el Consejo. Había desaparecido la calidez y amabilidad a las que habían llegado a acostumbrarse los representantes de la humanidad. No hubo solicitud de ayuda, ni súplica de apoyo. Solo una simple declaración, la humanidad se ocuparía de la situación por su cuenta. Los otros miembros del Consejo se quedaron atónitos. Los humanos nunca habían reaccionado así antes. Siempre habían sido cooperativos, siempre dispuestos a trabajar con la Federación para resolver disputas. Pero ahora eran diferentes. Sus diplomáticos se habían quedado en silencio, sus líderes ya no participaban en los debates habituales. La Tierra comenzó a movilizarse. Las flotas humanas, que habían sido vistas como modestas, de repente emergieron con fuerza. Colosales naves de guerra, como nada que la Federación hubiera visto antes, se posicionaron. Batallones enteros de soldados comenzaron a prepararse para el despliegue. Los humanos habían estado conteniéndose, y ahora estaban revelando el alcance de sus capacidades militares, capacidades que nadie sabía que existían. La galaxia observaba en silencio, atónita, mientras la humanidad pasaba de la tranquila diplomacia a la fría y calculada preparación para la guerra. Y con ello, llegó una inquietante revelación: los humanos nunca habían sido débiles. Nunca habían sido incapaces de la violencia. Simplemente habían elegido no desatarla. Pero ahora habían sido provocados, y cuando la humanidad era provocada, algo antiguo y aterrador despertaba dentro de ellos. Por primera vez en siglos, la galaxia recordó lo que los eruditos habían intentado advertirles. La humanidad no era blanda. No eran débiles. Eran una especie forjada en el fuego, templada por la guerra y entrenada por siglos de conflictos. Habían elegido la paz, pero la paz no era su naturaleza. El Consejo de la Federación, una vez tan despectivo respecto a las capacidades militares de la humanidad, ahora observaba en silencio, aterrorizado, mientras los humanos se preparaban para la guerra. Y supieron, con una creciente sensación de miedo, que los Zoyanos habían cometido un grave error. La paciencia de la humanidad había sido tomada por debilidad, pero ahora la galaxia aprendería la verdad. Los humanos no eran pacíficos porque carecieran de la capacidad para la guerra. Eran pacíficos porque elegían serlo. Y ahora esa elección les había sido arrebatada. Las naves zoyanas descendieron sobre la colonia humana con brutal eficiencia, atravesando sus escasas defensas como si no fueran más que papel. El bombardeo orbital fue lo primero, golpeando los asentamientos con precisión aterradora, dejando cráteres humeantes donde antes había edificios y hogares. Luego llegaron las fuerzas terrestres, oleada tras oleada de guerreros zoyanos fuertemente armados, imponentes y despiadados, dominando a los defensores humanos que quedaban. No fue una batalla, fue una masacre. Los zoyanos arrasaron la colonia, destruyendo todo y a todos en su camino. Los humanos, por supuesto, lucharon. Siempre lo hacían. Pero sus defensas eran patéticas frente a la abrumadora fuerza del ataque zoyano. La milicia local, equipada con armas básicas, no era rival para los soldados de élite zoyanos, que se movían con una frialdad calculada. En cuestión de horas, todo había terminado. Lo que una vez fue una próspera colonia se redujo a cenizas, su gente, desaparecida, sus gritos, perdidos en el viento. El comandante zoyano, el general Krax, se encontraba en el centro del arrasado asentamiento, observando con satisfacción la devastación. La misión había sido un éxito, otra colonia humana borrada de la galaxia, otro mensaje enviado. Los zoyanos siempre habían despreciado a la Federación, y las colonias humanas eran un objetivo fácil, vulnerables y listas para ser destruidas. Transmitan las imágenes, ordenó Krax con voz fría y gutural. Su comando fue obedecido rápidamente, y las escenas de devastación se difundieron por toda la galaxia.
Era un mensaje no solo para la Federación, sino también para la humanidad misma: son débiles, son presas. Y nosotros somos los cazadores. Para los zoyanos, así era como consolidaban su dominio: conquistar, destruir, intimidar. Y creían que la humanidad, como tantas otras especies antes que ellos, se desmoronaría bajo el peso del miedo y la violencia abrumadora. Krax regresó a su nave insignia, confiado en que los humanos estarían demasiado sacudidos como para montar una resistencia significativa. Pero lo que Krax no sabía, lo que los zoyanos no habían anticipado, era cuán equivocados estaban. La humanidad no tenía miedo. La humanidad estaba enfurecida. Las imágenes de la destrucción de la colonia se difundieron rápidamente, no solo dentro de la Federación, sino también de vuelta a la Tierra. Se transmitieron en cada pantalla, en cada canal, y en cuestión de momentos el humor colectivo de la raza humana cambió. La ira hervía bajo la superficie, creciendo en algo frío y enfocado. No hubo clamor por venganza, ni llamados desbocados a la represalia. En su lugar, hubo algo mucho más peligroso: resolución. En la Tierra, en centros de mando situados en lo más profundo de su superficie, los líderes militares se reunieron, sus expresiones endurecidas, sus discusiones breves. No había necesidad de debates prolongados ni de diplomacia cuidadosa. El tiempo para eso ya había pasado. Los zoyanos habían cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. Ahora, solo había un camino a seguir. Hemos mantenido nuestra verdadera fuerza oculta durante demasiado tiempo, dijo el general Harris, con voz firme y calmada, mientras se dirigía a los comandantes militares reunidos. La Federación cree que nos conocen, pero no es así. Los zoyanos piensan que pueden atacarnos sin consecuencias. Están equivocados. Alrededor de la sala, cabezas asintieron en señal de acuerdo. Los zoyanos habían cometido un error fatal. Habían asumido que la contención de la humanidad era un signo de debilidad. Habían mirado las contribuciones de la Tierra a la Federación y solo habían visto diplomacia, ciencia y comercio. Nunca habían visto el otro lado de la humanidad, el lado que había luchado durante milenios de guerras y que había sobrevivido a conflictos tan brutales que habían remodelado el propio tejido de la sociedad humana. Activen las flotas, ordenó Harris con firmeza. Todas las flotas. Durante siglos, la Tierra había mantenido un secreto. Su verdadero poderío militar nunca había sido plenamente revelado, ni siquiera a la Federación. Las naves de guerra que patrullaban la galaxia, los soldados que participaban en operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz, esas eran solo una fracción del poder humano. La Tierra se había preparado para la posibilidad de un conflicto galáctico hace mucho tiempo, incluso si el resto de la galaxia nunca lo supo. Las verdaderas flotas, ocultas en estaciones espaciales profundas y astilleros orbitales secretos, estaban a punto de ser desatadas. En cuestión de horas, colosales naves de guerra humanas comenzaron a movilizarse. Estas no eran las ligeras fragatas a las que la Federación estaba acostumbrada a ver. Eran naves de guerra equipadas con armamento avanzado, con blindajes que podían resistir incluso el bombardeo más pesado y motores que las hacían más rápidas que cualquier otra cosa en la galaxia. Los humanos habían pasado siglos perfeccionando su tecnología militar, asegurándose de que cuando llegara el momento, estuvieran listos para cualquier cosa. Y ahora, ese momento había llegado. Los zoyanos, aún regodeándose en su victoria sobre la colonia humana, no tenían idea de lo que se avecinaba para ellos. Sus fuerzas estaban dispersas por toda la galaxia, su arrogancia cegándolos ante la posibilidad de que la humanidad respondiera con algo más que palabras. Pero mientras celebraban, las flotas humanas entraron en el hiperespacio, moviéndose con aterradora velocidad hacia los territorios ocupados por los zoyanos. A bordo de una de las naves de mando, el almirante Cain se encontraba de pie ante una pantalla táctica, observando cómo sus flotas se posicionaban. Su rostro era inexpresivo, su semblante calmado, pero había un fuego en sus ojos que decía mucho más. Los zoyanos querían una guerra, dijo en voz baja a sus oficiales. Pues les daremos una. La flota humana llegó al espacio zoyano sin previo aviso. Sus naves salieron del hiperespacio directamente sobre un mundo zoyano fuertemente fortificado, uno de sus planetas centrales. No hubo mensaje diplomático, ni disparos de advertencia. Los humanos habían tomado su decisión. Tan pronto como la flota estuvo en posición, abrieron fuego. La primera oleada de ataques fue devastadora. Las naves de guerra humanas desataron andanadas concentradas de armas cinéticas y basadas en energía, atravesando las defensas zoyanas con brutal eficiencia.
Los escudos planetarios zoyanos se desmoronaron bajo el asalto, en cuestión de minutos. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros. Los zoyanos, acostumbrados a ser los agresores, se apresuraron a responder, pero sus fuerzas eran demasiado lentas. Sus flotas, dispersas por toda la galaxia, no pudieron movilizarse lo suficientemente rápido para contrarrestar el ataque humano. En el suelo, los generales zoyanos gritaban órdenes, tratando de organizar sus defensas, pero era inútil. Los humanos habían llegado con una fuerza abrumadora, y no había forma de detenerlos. Por primera vez en generaciones, los zoyanos eran los que huían con miedo. En el centro de mando de su nave insignia, el almirante Cain observaba la destrucción desplegarse en la pantalla táctica. La resistencia zoyana estaba tambaleándose, justo como lo esperaban. Nunca habían estado preparados para un asalto directo de esta magnitud, y ahora estaban pagando el precio. La expresión de Cain permanecía fría y enfocada. No había satisfacción en esto, solo la cruda realidad de lo que debía hacerse. Los zoyanos querían darnos un ejemplo, dijo a sus oficiales. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando provocas a la humanidad. La flota continuó su bombardeo, avanzando metódicamente de un objetivo al siguiente, arrasando instalaciones militares zoyanas, astilleros y centros de mando. No habría escapatoria para el liderazgo zoyano. Cada rincón de su imperio sentiría el peso de la furia de la humanidad. La galaxia observaba en un silencio asombrado mientras las noticias del contraataque humano se propagaban. El Consejo de la Federación, una vez tan despectivo respecto al potencial militar de la humanidad, ahora estaba atrapado en una profunda inquietud. Esta no era la humanidad que conocían. Esto era algo diferente, algo aterrador. Nunca habían comprendido cuán peligrosos podían ser los humanos cuando se les empujaba demasiado. Al final del primer día, los mundos centrales zoyanos estaban en ruinas, sus flotas diezmadas, sus líderes muertos o escondidos. El dominio zoyano, que alguna vez fue una fuerza orgullosa e imparable, había sido destruido. Y había tomado menos de 24 horas. De vuelta en la Tierra, el general Harris se encontraba en una sala de guerra, observando cómo llegaban los informes. El mensaje había sido enviado. La humanidad no debía ser subestimada. Los zoyanos habían aprendido esa lección de la peor manera, y el resto de la galaxia jamás la olvidaría. Nos contentábamos con la paz, dijo Harris en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Pero si lo que quieren es guerra, entonces guerra es lo que tendrán. Y ahora la galaxia sabía la verdad. Los humanos no eran débiles. No eran pasivos. Eran dioses de la guerra, y una vez despertados, no había fuerza en el universo capaz de detenerlos. Los zoyanos nunca imaginaron lo que les había golpeado. La represalia humana fue rápida e implacable, cada golpe calculado para causar el máximo efecto. Fuertes zoyanos enteros fueron aniquilados antes de que pudieran reaccionar, y ahora el corazón de su imperio se estaba desmoronando a un ritmo que no podían comprender. La Federación, observando desde la distancia, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. La humanidad, considerada durante mucho tiempo como una potencia menor, acababa de desmantelar una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia en cuestión de días. Pero esto no era una guerra convencional, no era una lucha prolongada de desgaste, diplomacia o negociación. Era una exterminación, limpia, eficiente y aterradora. El ejército zoyano, a pesar de su fanfarronería, había comenzado a desmoronarse. Su otrora inquebrantable confianza se había convertido en pánico mientras las flotas humanas arrasaban su territorio. El liderazgo zoyano, escondido en búnkeres fortificados en sus planetas centrales restantes, intentaba reorganizar sus fuerzas, pero el daño ya estaba hecho. Estaban perdiendo el control, y lo peor era que lo sabían. El general Krax, arquitecto de la masacre inicial en la colonia humana, se había retirado a su nave de mando, su mente en ebullición mientras intentaba comprender la magnitud del desastre que se desarrollaba ante él. Sus fuerzas habían sido entrenadas para la guerra, condicionadas para ser conquistadores despiadados, pero nunca habían encontrado nada como esto. Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban dominando el campo de batalla con una agresión y precisión que no dejaban espacio para contraataques. Preparen las flotas restantes, ladró Krax a sus oficiales. Nos reagruparemos en el sector 9. Necesitamos reforzar nuestras posiciones defensivas. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Krax sabía que era una mentira. No había forma de reagruparse. Los humanos ya habían anticipado cada movimiento que él podría hacer.
Cada bastión al que retrocedía era alcanzado en cuestión de horas, sus defensas destrozadas por las fuerzas humanas antes de que los zoyanos pudieran siquiera montar una contraofensiva adecuada. En el campo de batalla, los soldados humanos se movían como sombras. No eran las fuerzas de milicia que habían sido masacradas durante el ataque inicial zoyano. Estos eran guerreros altamente entrenados, fuerzas especializadas que habían sido retenidas, mantenidas en secreto hasta que la humanidad considerara que el momento era el adecuado. Y ahora habían sido desatadas. Los zoyanos no eran ajenos a la guerra. Habían conquistado innumerables mundos y subyugado a muchas especies, pero nunca se habían enfrentado a algo así. Los humanos no luchaban con furia o desesperación, luchaban con fría y calculada eficiencia. Cada ataque humano era preciso, cada movimiento formaba parte de una estrategia mayor que se desplegaba con una rapidez aterradora. En un mundo ocupado por los zoyanos, las fuerzas humanas aterrizaron en masa. Sus figuras acorazadas marchaban a través de los escombros de lo que alguna vez fue un orgulloso puesto militar zoyano, despejando metódicamente cualquier oposición restante. Las máquinas de guerra humanas, esbeltas y letales, avanzaban por las calles, sus cañones disparando con precisión milimétrica, sin dejar lugar para la resistencia. Los soldados zoyanos que habían sido destinados a ese lugar apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser aniquilados. El aire se iluminó con fuego de plasma, pero los soldados humanos se movían con una disciplina que destrozaba cualquier ilusión de una lucha justa. Eran más rápidos, más fuertes y más avanzados tecnológicamente de lo que los zoyanos habían anticipado. Ya no se trataba de una lucha por la supervivencia, era una huida. «Retirada», gritó un comandante zoyano, pero su voz fue ahogada por el caos a su alrededor. Sus fuerzas estaban siendo destrozadas, no por un número abrumador, sino por tácticas y armamento superior. Los humanos parecían conocer cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran, superando a los zoyanos en cada giro. En el centro de mando de las fuerzas humanas, el coronel Ardan observaba el campo de batalla desde una pantalla holográfica. Su expresión era indescifrable. Sus tropas ejecutaban el plan de batalla con precisión quirúrgica, tal como se habían entrenado. Los zoyanos nunca habían esperado que una especie como la humanidad tuviera capacidades militares tan avanzadas. Pero ese fue su error, subestimar a una raza que había conocido la guerra mucho más de lo que ellos comprendían. «Se están quebrando», dijo Ardan con calma, observando el caos desde la distancia, tal como sabíamos que lo harían. Los zoyanos, con todo su orgullo y arrogancia, nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera adaptarse tan rápidamente a sus tácticas. Los soldados humanos se movían por el campo de batalla como depredadores, eliminando a los rezagados zoyanos con una eficiencia despiadada. Los soldados zoyanos, una vez temidos en toda la galaxia, ahora huían aterrorizados. Y no solo sus fuerzas estaban colapsando. El liderazgo zoyano, luchando por mantener el control, se encontraba en un desorden total. Sus comunicaciones estaban siendo saboteadas, sus líneas de suministro cortadas, y cada intento de reagruparse era respondido con un abrumador poder de fuego humano. Habían comenzado esta guerra con arrogancia, creyendo que la humanidad sería un blanco fácil. Pero ahora estaban viendo la verdad. La humanidad no era una raza pacifista y débil. Eran algo mucho peor, una antigua máquina de guerra que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. En la Tierra, en los cuartos de guerra bajo la superficie, el liderazgo humano permanecía sereno. La estrategia siempre había sido clara. La humanidad nunca había querido esta guerra, pero una vez provocados, no tenían intención de perder. Habían pasado siglos preparándose, sabiendo que algún día la galaxia podría empujarlos demasiado lejos. Y ese día había llegado. Los zoyanos habían despertado a un gigante dormido, y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Por toda la galaxia, las noticias del repentino ascenso al poder de la humanidad se propagaban como un reguero de pólvora. Las especies alienígenas, que alguna vez se burlaron de la idea de que los humanos fueran una fuerza militar, ahora observaban en un silencio atónito cómo las flotas humanas dominaban el campo de batalla. El Consejo de la Federación, aún tambaleándose por la velocidad del contraataque humano, se reunió en una sesión de emergencia. La embajadora Zura, quien alguna vez había desestimado a la humanidad como blanda, ahora se sentaba en silencio, sus ojos reptilianos entrecerrados mientras observaba los informes. Ella, como tantos otros, había estado equivocada. Terriblemente equivocada. ¿Qué son?, susurró un miembro del Consejo de la especie JX, su voz temblando de incredulidad.
¿Cómo no vimos esto venir? Siempre han sido así, respondió Zura en voz baja pero firme. Simplemente nunca los empujamos lo suficiente como para verlo. La verdad era evidente para todos ahora. La humanidad, con toda su diplomacia y cooperación, era una raza forjada en la guerra. Simplemente habían elegido no mostrarlo. Pero ahora esa elección les había sido arrebatada. Ahora, la galaxia estaba viendo lo que sucedía cuando los humanos eran forzados a entrar en conflicto. Y era aterrador. En el mundo natal de los Zoyanos, Krax se encontraba en su centro de mando, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad mientras los informes seguían llegando. Cada línea defensiva, cada bastión, estaba cayendo. Sus fuerzas estaban siendo aplastadas, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Los subestimamos, murmuró Krax, su voz apenas audible. Pensamos que eran débiles. Estábamos equivocados. Los humanos habían destrozado la confianza militar zoyana, y ahora los zoyanos huían en todas direcciones, tratando de escapar de la carnicería. Pero no había a dónde correr. La humanidad se acercaba y no se detendría hasta que el dominio zoyano no fuera más que un recuerdo. En cuestión de días, el imperio zoyano se había desmoronado y la galaxia quedó sumida en un asombroso silencio. Los humanos, alguna vez vistos como actores menores en el escenario galáctico, se habían revelado como una fuerza mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Y ahora, la galaxia jamás lo olvidaría. El dominio zoyano estaba en ruinas. Lo que alguna vez fue un imperio extenso, temido y respetado en toda la galaxia, ahora no era más que restos dispersos y escombros humeantes. Sus flotas habían sido aniquiladas, sus planetas ocupados o reducidos a ruinas, y el liderazgo zoyano, otrora tan seguro de su dominio, ahora estaba muerto, capturado o escondido. La fuerza imparable que creían ser había sido destrozada más allá de toda posibilidad de recuperación. La humanidad lo había logrado con una eficiencia despiadada que dejó a la galaxia en estado de shock. Los zoyanos, una raza que se enorgullecía de su poderío militar y de su incesante conquista de civilizaciones más débiles, nunca tuvieron la menor oportunidad. Habían creído que podrían destruir una colonia humana y no enfrentarse a consecuencias serias. Habían asumido que la humanidad, con su reputación pacífica, se rendiría o buscaría ayuda de la Federación. Lo que no comprendieron fue que, en su arrogancia, desencadenaron una transformación. Un cambio que despertó algo largamente dormido dentro de la raza humana. En los pasillos de la Federación Galáctica, reinaba el silencio. Las imágenes de las flotas de guerra humanas atravesando las defensas zoyanas como si estuvieran hechas de papel se transmitieron por toda la galaxia. Cada especie miembro había visto, incapaz de apartar la vista, cómo los humanos desmantelaban al ejército zoyano con una precisión aterradora. Lo que una vez fue una raza tranquila, centrada en la diplomacia y el comercio, se reveló como algo mucho más oscuro y mucho más peligroso. De vuelta en la Tierra, las salas de guerra estaban tranquilas ahora. El impacto inicial del ataque zoyano había pasado, y en su lugar había una lúgubre comprensión de que la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Los líderes de la Tierra, hombres y mujeres que habían pasado décadas negociando la paz y manteniendo bajo control el potencial más destructivo de la humanidad, ahora se encontraban en una posición en la que nunca quisieron estar. La superpotencia militar más temida de la galaxia. El general Harris se encontraba frente a una pantalla táctica, observando los últimos informes. Los últimos reductos zoyanos habían sido aniquilados. No quedaba resistencia. No quedaban fuerzas enemigas de las que hablar. Todo había terminado. Los zoyanos están acabados, dijo Harris en voz baja, su tono cargado de una aplastante realidad. No se recuperarán de esto. Alrededor de la mesa, otros líderes militares asintieron en señal de acuerdo. La amenaza zoyana había sido neutralizada de una manera tan completa que no había duda alguna de que no habría un resurgimiento. La humanidad se había asegurado de eso. Pero ahora había otras preguntas en el aire. ¿Qué pasaría después? ¿Qué haría la galaxia en respuesta a la nueva posición de poder de la humanidad? Durante años, la humanidad había desempeñado el papel de miembro tranquilo de la Federación. Habían contribuido a los esfuerzos de mantenimiento de la paz, a la diplomacia y al crecimiento económico. Pero ahora, después de lo que le había sucedido a los zoyanos, ya no podían esconderse tras esa fachada. El resto de la galaxia sabía lo que los humanos eran verdaderamente capaces de hacer. El almirante Cain entró en la sala, su expresión grave pero calmada.
había supervisado gran parte de las acciones de la flota humana durante la guerra, dirigiendo los ataques que habían destruido la maquinaria de guerra zoyana. Sus ojos se encontraron con los de Harris, y ambos intercambiaron una comprensión silenciosa. «Los informes de la Federación están empezando a llegar», dijo Cain, tomando asiento en la mesa. «La mayoría de ellos son cautelosos. Algunas especies están completamente aterrorizadas. No saben qué pensar de nosotros ahora». Harris exhaló lentamente. «Vieron lo que hicimos. Vieron de lo que somos capaces». Cain asintió. «Y eso les asusta. Hemos permanecido en silencio durante tanto tiempo, y ahora nos ven como la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Algunos querrán formar alianzas, otros nos verán como una amenaza». Esa era la realidad de su situación actual. La humanidad había sido forzada a revelar su verdadera fuerza, pero al hacerlo, habían alterado la dinámica de poder de toda la galaxia. Ya no eran una especie que podía ser pasada por alto o desestimada. Ahora, cada decisión que tomaran sería analizada minuciosamente. Cada movimiento que hicieran sería observado con recelo. «No queríamos esta guerra», dijo Harris con voz baja pero firme. «Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados y permitir que masacraran a nuestra gente. Los zoyanos pensaron que podían borrarnos del mapa, pero nos subestimaron. Ahora, el resto de la galaxia sabe lo que ocurre cuando nos llevan demasiado lejos. Por toda la galaxia, las repercusiones de la guerra apenas comenzaban. Especies que alguna vez habían sido amigables con los zoyanos ahora se apresuraban a distanciarse del imperio destrozado, temerosos de lo que la humanidad podría hacer a continuación. Incluso entre los miembros más poderosos de la Federación, había inquietud. Los Tekkari, que alguna vez se habían burlado de la supuesta blandura de la humanidad, ahora guardaban silencio. Los Vex, conocidos por su enfoque brutal de la guerra, se habían retirado a sus propios territorios, sus líderes inseguros de cómo responder a esta nueva realidad. En el corazón del Consejo de la Federación, los debates ya estaban en pleno apogeo. ¿Debería alabarse a la humanidad por su acción decisiva o debería temérseles por su abrumador poder? Algunos argumentaban que la victoria de la humanidad había salvado a la galaxia de una creciente amenaza zoyana. Otros advertían que la humanidad podría ahora verse a sí misma por encima del resto de la galaxia y que su imagen pacífica no era más que una máscara. La embajadora Zura, quien alguna vez había sido la crítica más feroz de la humanidad, ahora se encontraba en una posición difícil. Siempre había hablado en contra de la participación humana en asuntos militares, creyendo que carecían de la fuerza para ser una verdadera potencia en la galaxia. Pero ahora, después de ver lo que le habían hecho a los zoyanos, incluso ella no podía negar la verdad. «Son dioses de la guerra», murmuró en voz baja, observando cómo se desarrollaban los debates a su alrededor. «Han estado inactivos durante demasiado tiempo, pero aún son dioses». Sus palabras reflejaban el temor de muchos en el Consejo. La humanidad había mostrado moderación durante siglos, pero ahora esa moderación se había hecho añicos. La pregunta era, ¿volverían a su pacífica forma de ser o la galaxia había despertado algo que nunca podría ser contenido de nuevo? En la Tierra, Harris se encontraba junto a un ventanal, mirando hacia las estrellas distantes. La galaxia era vasta, y la posición de la humanidad en ella acababa de cambiar para siempre. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría desconfianza, miedo y posiblemente incluso nuevos enemigos. Pero una cosa era segura, la humanidad nunca volvería a ser subestimada. «Que vengan», susurró para sí mismo. «Les hemos mostrado a la galaxia quiénes somos». Pero, en el fondo, Harris sabía que esta victoria tenía un precio. La humanidad había sido forzada a revelar su naturaleza más oscura, y una vez desatada, esa parte de ellos no podía ser fácilmente oculta de nuevo. La galaxia nunca los vería como los pacíficos diplomáticos que alguna vez fueron. Ahora eran algo completamente distinto. Eran dioses de la guerra, y la galaxia lo recordaría.